Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches o muy buenas tardes, dependiendo del horario que ustedes vean el video. En esta oportunidad vamos a seguir con la línea neonatológica respecto a los temas que queremos mencionarles, tocarlos y desarrollarles. Los dos anteriores videos que desarrollamos fueron sobre enfermedades infecciosas, sobre el tema del leptospira, un tema muy importante que empezó a causar mucha polémica, miedo en la población de nuestra querida ciudad, en la ciudad de Iquitos. Pero vamos a seguir con los temas neonatológicos y a la par ir agregando otros temitas de mucha importancia, ¿no? En esta oportunidad queremos incluir un tema de neonatología que es hablar sobre la dificultad respiratoria del recién nacido. Un tema muy importante, un tema que lleva a los papás primerizos, incluso a papás mañosos, a muchas dudas respecto a los recién nacidos, a sus pequeños bebitos que recién tienen. Entonces, muchas veces una consulta típica para un pediatra, para un neonatólogo e incluso para un médico general es la manifestación de un papá decir que su bebito se está jalando, su bebé no respira, su bebé está mal y manifiesta ciertas dificultades respiratorias. Obviamente los neonatos no son pacientes que manifiestan sus síntomas de forma oral, no lo pueden expresar, así es que todo se depende y todo va a depender de la evaluación médica que le desarrolle un profesional de la salud, sea el neonatólogo, el pediatra o el médico general capacitado para ver neonatos y recién nacidos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Primer concepto, la respiración de un recién nacido, de un neonato, es tóraco-abdominal. Entonces un bebito recién nacido va a respirar con el tórax y también con parte del abdomen. Entonces muchas veces la desesperación de los papitos primerizos es manifestar que el bebito no respira, que tiene dificultad respiratoria, que no sabe respirar, cuando hay complicaciones propias del parto, como la congestión nasal, la taquimia transitoria del recién nacido, el síndrome de aspiración de líquido meconal SALAM, que pueden hacer dudar al papá, desesperarlo, incluso confundir al personal de salud que atiende al recién nacido. Por eso en esta oportunidad vamos a desarrollar la escala de Sylvester-Anderson o test de Sylvester-Anderson, que es un test desarrollado justamente para los recién nacidos con respecto a la dificultad respiratoria. Entonces vamos a tratar de disolver algunas dudas respecto al manejo del recién nacido para los personales de salud y para los papitos que tengan dudas respecto a este problema. Entonces, la escala de Sylvester-Anderson lo que nos va a cuantificar principalmente es el grado de dificultad respiratoria que presente un neonato o recién nacido. Para tal caso vamos a tener que estudiar 5 parámetros físicos muy importantes, que son la disociación tóraco-abdominal, las retracciones intercostales, retracción sifoidea, aleteo nasal y la ocultación o audición de quejido expiratorio. Son los 5 parámetros de este test. Al igual que el test de Apgar, que lo tocamos en algún momento ya semanas atrás, la clasificación de estos 5 parámetros va a valer 0, 1 y 2. ¿Cuál es la diferencia entre el Apgar y el Sylvester-Anderson? Va a ser que mientras más bajo sea el Sylvester-Anderson, va a ser mejor para el bebé. Mientras más alto sea el resultado, va a ser más complicado y peligroso para nuestro bebito. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar los síntomas y signos de este test? Primero, disociación tóraco-abdominal. Para un grado de 0 vamos a tener que existe una sincronización entre la elevación y la depresión del tórax y el abdomen del recién nacido. Ese es un puntaje 0. Un puntaje 1 va a indicar una alteración entre la elevación del tórax y la disminución del abdomen de manera parcial. Un puntaje de 2 va a significar una disociación muy marcada entre la elevación del tórax y la depresión del abdomen. 2 puntos, ojo, 2 puntos. Luego tenemos la retracción intercostal. ¿Y a qué llamamos retracción intercostal? Es la evidencia de jalón o tirón a nivel de las costillas, es decir, en los espacios intercostales. Entonces muchas veces los papitos, las mamitas ven la retracción y dicen: no, mi bebito está mal, no puede respirar. Cuando el bebé llora adecuadamente, no tiene cianosis central ni periférica y solo tiene un leve tirón.
Entonces hay que cuantificar qué tan importante es este tirón intercostal o retracción intercostal. Si el bebito no tiene ninguna retracción de ningún paquete muscular a nivel intercostal, el puntaje será 0. Si presenta el tiraje de 1 o mínimo 2 grupos musculares, será de puntaje de 1. Si tiene de 2 a más contracciones de los espacios intercostales, el puntaje será 2 y nos indica una complicación real. Luego tenemos la retracción sifoidea. ¿Qué es la retracción sifoidea? Es la retracción de la apófisis sifoide. Anatómicamente, la apófisis sifoide es una parte del hueso esternón que tienen los bebés y todos los seres humanos. Entonces, el esternón presenta un manubrio, un cuerpo, una apófisis sifoide que está más o menos a la altura de 7 centímetros del cuello al tórax, aproximadamente. Entonces, si no hay retracción de solo esta zona de las sifoides, el puntaje será 0. Si hay una leve tracción que se ve no muy marcada, será 1. Si la retracción de esta zona es muy marcada, el puntaje será 2. Luego tenemos el aleteo nasal. ¿Y qué llamamos aleteo nasal? Es la compresión de las narinas, de estos orificios en la cavidad nasal. Si no vemos aleteo nasal, el puntaje será 0. Si apreciamos una leve movilidad de las narinas, el puntaje será 1. Si tenemos una marcada contracción y contracción de las narinas, el puntaje será 2. Entonces, ese es importante. Luego tenemos el quejido expiratorio. El quejido expiratorio es el ruido jadeante de dificultad respiratoria del recién nacido. Si, por ejemplo, no escuchamos ningún quejido, el puntaje será 0. Si escuchamos un quejido con el estetoscopio, que es un medio de uso para todos los personales de salud, el puntaje será 1. Si escuchamos un quejido sin estetoscopio, es decir, audible con nuestros pabellones auriculares, el puntaje será 2. Entonces, ¿cómo utilizamos el test de Sillorand-Anderson? Lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Si sumando los 5 parámetros el puntaje es 0, eso significa que nuestro bebito no tiene dificultad respiratoria. Si, por ejemplo, sumado los 5 parámetros, nuestro bebé tiene una puntuación entre 1 y 3, significa que el paciente tiene una dificultad respiratoria leve. Si el puntaje es entre 4 y 6, significa que el paciente tiene una dificultad respiratoria moderada. Ahora, si el puntaje oscila entre 7 y 10, significa que nuestro pacientito tiene una dificultad respiratoria muy severa. Entonces, de acuerdo a eso, clasificamos, evaluamos los factores de riesgo maternos del parto y perinatales para poder tomar medidas adecuadas para el recién nacido. ¿En cuánto tiempo yo debo evaluar este test de Sillorand-Anderson? Generalmente lo puedo evaluar entre los 10 y los 20 minutos post nacimiento e incluso hasta la primera hora de vida de nuestro recién nacido o hora de nacimiento. No hay que confundir que existen otras patologías que involucran dificultad respiratoria propias del recién nacido, como por ejemplo en la prematuridad la enfermedad de membrana hialina, en los bebés a término la taquipnea transitoria del recién nacido y en los bebés post término el SALAM, el síndrome de aspiración del líquido meconial. Entonces nosotros, por ejemplo, como personales de salud, médicos, enfermeras, odontólogos, técnicos, obstetras, tenemos que conocer este test para poder determinar si nuestro bebé realmente presenta un síndrome de dificultad respiratoria, ver si es leve, moderado o severo. De acuerdo a eso tenemos que orientar a los papás y acudir al profesional adecuado, que es decir, nuestro pediatra o el médico de turno, para tomar medidas adecuadas. Entonces no es bueno tan solo por escuchar un poquito de congestión nasal acudir donde un profesional y aplicar antibióticos al niño cuando no los requiere o nebulizarlo cuando no es necesario. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque en vez de hacer un bien podemos hacerle un mal a nuestro recién nacido. Entonces, conocer este test, así como el conocer el test de Capurro, es muy importante. Este test, ojo, solo es válido para recién nacidos y neonatos. Para niños pediátricos un poquito más grandes tenemos el test y la escala de Birman y Pearson, que después lo mencionaremos en otro momento.
Entonces ya nos damos cuenta que para determinar si un bebito o nuestro bebé tiene una dificultad respiratoria tenemos 5 parámetros importantes: disociación tóraco-abdominal, retracción costal, retracción sifoidea, aleteo nasal y quejido expiratorio. Si nuestro bebé no tiene ninguna de esas, den por seguro que no tiene dificultad respiratoria. Espero que les guste el video. Por favor, compártanlo para más amigos y conocidos que les interese saber cómo atender bien a nuestro recién nacido y no complicarlo, por favor. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, compártanlo y muchísimas gracias y nos vemos. Bye.